¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ustedes sin duda alguna recuerdan la famosa Casa Gris, el artículo publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde se buscaba involucrar al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el padrinazgo a esta publicación por parte de Latinos. Pero, ¿qué hay detrás de esta publicación? Contralínea lleva a cabo una investigación de verdad muy interesante al respecto y saludo por supuesto a Nancy Flores que se encuentra con nosotros, gran reportera de investigación. Nancy, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús. Pues muy bien, tú siempre tan amable y tan generoso con tus palabras. Muchas gracias por la invitación. Simplemente la verdad, querida y admirada Nancy. Oye, pues a ver, platícanos, ¿qué hay detrás de esta Casa Gris, de esta nota que con bombo y platillo en su momento presentó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinos? Pues detrás de esta y muchas notas que se generan en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad o con el padrinazgo de esta asociación civil hay millones de pesos y el caso de la Casa Gris no es la excepción. Hay que decirlo, Jesús, porque tenemos la experiencia de trabajar en redacciones que además pues tienen muchos reporteros, ¿no? Y que pues es inviable, la verdad, pensar que uno puede llegar con un proyecto de investigación a presentarlo al jefe de información o a la jefa de información, al editor o la editora, y que en este pues proyecto investigativo uno plantee en sus costos, porque hay que pues decirle a las personas, a tu audiencia, que cuando nosotros generamos líneas de investigación, pues hay que determinar muchas cosas, incluso un análisis de riesgo, ¿no? Que implica la propia investigación, pero también el tiempo, costo y espacio que nos va a llevar esta investigación. Y en el costo, pues es prácticamente imposible que nos aprueben una investigación que va a costar $500,000, $1,000,000 o 1,500,000. Es casi, yo creo, una locura, ¿no? Tratar de pensar que esto es posible. Pues es posible en Mexicanos contra la corrupción e impunidad porque ahí lo que sobra es dinero. Y es dinero que proviene del gobierno de Estados Unidos. No hay que dejar de ver quiénes son los financiadores de esta guerra sucia sistemática contra el gobierno del presidente López Obrador. Dinero de Estados Unidos, de la USAID concretamente, pero también habría dinero de la NET, esta otra agencia ligada al Departamento de Estado de Estados Unidos. También hay dinero de empresas, Kimberly Clark, que es una de las financiadoras permanentes de Mexicanos contra la corrupción e impunidad. Otros que están detrás son fundaciones de empresarios opositores a la actual administración. Me refiero a la Fundación Maelba, de Valentín Díez Morodo, a la Fundación Calus de Antonio del Valle Perochena y a la propia Asociación Civil de Alejandro Martí. Estos son parte de los financiadores de esta guerra sucia. Y detrás específicamente de pues yo diría, supuesto reportaje de la Casa Gris, hay un presupuesto superior a los $600,000. Específicamente, Mexicanos contra la Corrupción en sus archivos contables determina o establece que son $619,150 los que pagó por este reportaje. Sin embargo, como bien decías al inicio de esta charla, no fue el único que aportó capital. Esta solo es una parte de la historia y corresponde solo a la que está revelada en los archivos contables de Mexicanos contra la corrupción e impunidad, pero para este mismo trabajo también se contó con el mecenazgo de Latinos. Este portal que detrás de él pues están políticos, sobre todo la familia del político priista Roberto Madrazo Pintado. Entonces podemos decir ya detrás de esta supuesta investigación periodística
hay mucho dinero. Y por mucho dinero nos referimos a esto. Generalmente los trabajos que uno plantea mucho más caros no rebasan los 150,000 pesos y es difícil que te los aprueben en las redacciones porque la mayoría de los medios de comunicación están en una crisis profunda económica, no solo de México, sino del mundo, por muchos factores, en el caso mexicano, incluido el hecho de que se ha recortado más del 80% del financiamiento gubernamental vía la publicidad. Entonces, es muy, muy difícil, pero en Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad no solo es posible, sino que es real. Hay investigaciones que, bueno, de estas supuestas investigaciones periodísticas, que ellos pagan hasta por 3 millones de pesos. Entonces, lo que sobra es dinero, Jesús. Oye, me llama mucho la atención, no me sorprende, pero me llama la atención que los que están detrás de este financiamiento, estos donatarios, como se les conoce ahora, pues forman parte de esta organización civil u organizaciones civiles creadas en su momento por Genaro García Luna para legitimar precisamente el tipo de administración que encabezaba Felipe Calderón Hinojosa. Y con esta investigación, si me lo permites, Nancy, vienen precisamente a desmontar este discurso que durante mucho tiempo ha manejado el grupo cercano a Claudio X González, de que ellos realizan trabajos de investigación, de periodismo, con la finalidad de denunciar actos de corrupción. Lo que vemos que son literalmente notas pagadas por un interés netamente político, empresarial. Definitivamente, y esto también hay que advertirlo por diversas, digamos, por diversas características que tiene Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Primero, surge como una asociación civil con dos estrategias que van de la mano. La primera de ellas, supuestamente para hacer periodismo de investigación, la segunda para litigar. Esas son las dos ramas importantes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y no nace como un medio de comunicación, porque pues más allá de si lo cumplen o no, los medios de comunicación tienen por vocación informar, ¿no? Que podremos hacer un análisis de contenido y revisar que pues la mayoría de los medios no realizan esta labor, pero eso es independiente. O sea, la vocación de estos medios de comunicación es informar. Bien, aquí no nace como un medio de comunicación, sino más bien como una asociación civil. Quien la crea, quien la funda es el empresario Claudio X González Guajardo, con intereses específicos de grupo, de un sector económico que pues ya se ha quitado la máscara, ¿no? Siempre se había llamado o denominado a sí mismo como parte de la sociedad civil, un hombre altruista, empresario, pero bueno, ahora ya como muchos otros, algo que se le debe de reconocer al gobierno de la Cuarta Transformación, pues es precisamente que quitó las máscaras a muchos, ¿no? Que se decían independientes o de la sociedad civil, etcétera, y en realidad pues han mostrado su verdadero rostro conservador, parte del bloque opositor a esta transformación que de alguna manera vive nuestro país. Entonces, nace también bajo este esquema de salvedad fiscal, es decir, un esquema, un régimen fiscal especial, que es el de las asociaciones civiles, a las que se les permite recibir donativos. Esos donativos son 100% deducibles de impuestos y las propias asociaciones civiles, como se supone que tienen una labor altruista, entonces también pueden deducir prácticamente la mayoría de sus gastos, es decir, no pagar ningún impuesto. Esta es el origen de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Decir esto, quien la funda es Claudio X González Guajardo. Eso no se nos debe de olvidar. Alguien que está de la mano con Claudio X desde el principio, pues es María Amparo Casar, la actual presidenta de esta asociación civil, quien tampoco hay que olvidarlo, fue coordinadora de asesores de Santiago Krill en el sexenio de Vicente Fox, es decir, una funcionaria del régimen pues panista. Y con este
con esta clase de intereses específicos es que surge esta asociación civil. ¿Cómo se va conduciendo a lo largo de este tiempo, desde 2015 a la fecha? Bueno, yo te diría que otra de las características que nos dibujan de cuerpo entero a esta asociación civil es su código de ética. En realidad a mí me sorprendió mucho a la hora de estar haciendo toda esta investigación encontrarme con un código que en realidad es un código de antiética, un código de corrupción. ¿Y por qué lo digo? Porque todos los códigos de ética periodística le prohíben a los periodistas el chayo, este famoso embute, soborno, chayote, la forma más burda de la corrupción en la prensa, que cuando se habla de corrupción en la prensa casi siempre pensamos pues en ese sobre amarillo que recibe el reportero a cambio de favores. ¿Cuáles son esos favores? Pues inclinar la balanza hacia un lado en tu investigación, en tu reportaje, en tu nota periodística, no consultar a alguien, a ciertas fuentes, callar ciertas informaciones, revelar otras, ¿no? Es decir, manipular la información básicamente a cambio de una lana, ¿no? Eso es el famoso chayote. Y entonces, cuando reviso el Código de Ética de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que había sido recién revisado en febrero de 2023, pues su artículo 5 indicaba que todo integrante de esa organización tenía permitido recibir regalos, dinero, beneficios económicos por su labor dentro de la organización. Evidentemente, estos regalos, dinero y beneficios económicos provenientes de terceras personas. Y cuando dicen todo integrante, se refieren a todo integrante, incluyendo los que hacen este supuesto trabajo periodístico. A diferencia de todos los códigos de ética de la propia Carta Mundial de Ética para Periodistas, donde se prohíbe, pues incluso en algunos casos ya muy extremos, se prohíbe hasta recibir un vaso de agua para que las fuentes no se confundan con que pueden pues incidir en tu trabajo. Entonces, esa es otra muestra de que ellos en realidad nunca han estado comprometidos con hacer un ejercicio periodístico real. Otra tiene que ver con el hecho de qué es periodismo de investigación, y lo que nos dice la teoría del periodismo es que el periodismo de investigación es el más independiente de todos. Es decir, desde el hecho de que el reportero es el que propone su línea de investigación, hasta el hecho de que además es el periodismo más ético posible. O sea, un periodista investigador no es un periodista corrupto. Y aquí lo que menos tenemos en esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es independencia. Ellos dependen de la agenda política de María Amparo Casar, que es a su vez muy afín a la agenda política de su primer presidente fundador, que es Claudio X González Guajardo. Tanto así que la propia María Amparo Casar, en sus columnas de opinión, que se llaman A Juicio de Amparo, pues siempre se la pasa defendiendo ese modelo de país que defiende Claudio X González Guajardo. Se la pasa incluso en la última, la que criticaba el discurso del presidente López Obrador del 1 de julio, pues excusando incluso a el propio Claudio X González Guajardo, además diciendo que las obras de este gobierno son los no logros de este gobierno, como si ya se hubiera acabado el sexenio del presidente López Obrador y la refinería no refinara y fuera un fracaso total, etcétera. Entonces, esa es una muestra de que, uno, no son independientes, dos, pues su código de ética les permitía incluso estos chayos, ¿no? A todos sus reporteros, y que además, fíjate, esta parte es muy interesante de ese código de ética, que lo cambiaron después de que Contralínea lo dio a conocer. Lo cambiaron el 1 de junio, pero pues ya ahí nada más decirle a la audiencia que pues no porque lo cambies de un día para otro ya te vuelves, ya no eres corrupto, ¿no? O sea, no, eso no funciona así, no es como magia. Decía que lo que no era simbólico y que implicaba un conflicto de interés se registrara. Lo que era simbólico
y no implicaba un conflicto de interés, pues entonces no se registraba si era regalo o beneficio económico. Entonces, digamos que ese es el panorama para entender qué es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y qué tipo de trabajos cocina, como se dice en el argot periodístico también. Oye, una réplica de la estructura del medio, es decir, los medios de comunicación tradicionales, para ellos el periodismo de investigación no debe de existir, porque a final de cuentas ellos se definen como medios de comunicación de entretenimiento como tal y ven el área de noticias, de información como un brazo más político que realmente periodístico. Y Mexicanos contra la Corrupción replica precisamente esa forma, utilizando el periodismo que ejercen solamente para un interés netamente empresarial, para un interés de sus dueños, de sus accionistas. Aquí el punto, como bien lo menciona Nancy, es el hecho de fingirte algo que no eres, de tratar de vender algo que no eres para tratar de explotar el concepto de la credibilidad cuando lo que quieres es golpear simplemente por encargo. Definitivamente, Jesús, y también en esta parte que te comentaba de que había dos áreas estructurales en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no hay que olvidar su área jurídica, porque siempre ha ido de la mano del área supuestamente periodística. ¿Qué significa el ser el brazo jurídico de estos grupos de oposición? Bueno, que en 2019, que es el primer año ya netamente de gobierno del presidente López Obrador, ellos fundan un colectivo que se llamó No Más Derroches. Ese colectivo, a la cabeza de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, interpuso centenas de juicios de amparo contra las principales obras del presidente López Obrador. Entonces, por una parte, tienes el discurso, la narrativa, además, pues incidiendo en muchos medios de comunicación que te replican sin siquiera investigar, contrastar ni confrontar esas informaciones que maquina Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Entonces los tienes diciendo que son obras que no son viables, que están fallando en los tiempos, fallando en absolutamente todo. Y por el otro lado, tienes tu brazo jurídico que está interponiendo centenas y centenas de amparos contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, contra la refinería Dos Bocas, contra el Tren Maya, a favor de que continúen las obras del aeropuerto de Texcoco, y al mismo tiempo traes este discurso permanente a lo largo de los años, porque esto continuó, de que esas obras son un fracaso, pero no dices en tus reportajes, supuestos reportajes, que tú incidiste en que algunas de esas obras se retrasaran porque metiste centenas de amparos. Entonces es al mismo tiempo un trabajo sucio, todo el tiempo están haciendo una guerra sucia que encaja perfectamente en lo que se conoce como el golpe de Estado blando. Mi querida Nancy Flores, le reitero, una de las mejores periodistas de investigación que existen en la actualidad. Yo de verdad te agradezco estos minutos para nuestra comunidad. No, yo te agradezco a ti, Jesús, por este espacio y sobre todo por el interés en los trabajos de Contralínea.